Muy bien, comenzamos. Ahí está. Ok, el tema de esta semana es procesos de lectura, proceso de lectura. Vamos a ver los procesos de escritura, tipos de escritos y propiedades de redacción. Ah, ok, aquí está mal. Aquí dice procesos de lectura y es procesos de escritura. Una disculpa. Objetivo. El alumnado aplicara las bases del proceso de escritura para desarrollar textos claros y lograr su objetivo comunicativo. Acuérdense sobre todo textos claros. ¿Te has dado cuenta que todo lo que escribes, te has dado cuenta todo lo que escribes en un día normal? Pues sí, o sea, básicamente es el diario. Yo creo que todos los días usamos el WhatsApp para comunicarnos. Entonces ahí está nuestro uso diario de la escritura, ¿verdad? Eh, muy bien. Se me trae un poquito aquí para seguir la siguiente. Ahí está. El proceso de escritura, ¿ok? La planeación puede hacer la diferencia en que logremos transmitir claramente nuestras ideas o no. Para escribirla, habría que considerar la planeación, la redacción, la revisión, la reescritura y el estilo. Vamos a ver de qué trata cada una de estas. La planeación, pues acuérdense que a veces no digo lo que está aquí para que no sea repetitivo. No estoy leyendo lo que está aquí, yo estoy leyendo algunos apuntes que tengo, ¿ok? Pero va enfocado lo que está aquí. En sí la planeación, pues bueno, es la redacción. En la redacción en sí, pues es el proceso de organizar y estructurar las ideas antes de escribirlas, ¿de acuerdo? Implica identificar el propósito del texto, identificar al público a quien va dirigido el texto, esboza los puntos claves y decidir también el orden en que se va a presentar. Esto nos ayuda a crear un texto pues claro, coherente y eficaz. En la planeación dejas en claro lo que quieres escribir y la manera en que lo vas a transmitir. Es decir, estableces los objetivos y la razón del texto que deseas presentar. En esta etapa se responden preguntas como ¿cuál es mi tema? ¿Qué información deseo proporcionar? En qué se sustenta mi escrito? ¿Qué ejemplos puedo escribir para que mi tema sea entendido con claridad? ¿A qué público va dirigido? ¿Dónde voy a presentar mi texto? ¿En qué contexto se sitúan las personas que lo leerán? ¿Y de dónde obtendré la información? Luego pasamos a lo que es la redacción. Bueno, en la redacción puedes utilizar las respuestas de las preguntas formuladas en la planeación, ¿de acuerdo? La redacción, pues, es el proceso de plasmar las ideas de un texto claro y coherente, siguiendo las normas gramaticales y de estilo. Para redactar correctamente, pues yo te recomiendo, por ejemplo, ser claro y preciso, mantener la coherencia, revisar la gramática, la ortografía, adaptarlo al tono, al público, o sea, al tono, al tipo de tono en el que vas a escribir, al público y leerlo al final en voz alta. Esto de leerlo, pues te puede ayudar a identificar problemas de ritmo y claridad, ¿de acuerdo? Ahí voy. Y luego tenemos lo que es la revisión. La revisión del primer borrador, por ejemplo, es el proceso de analizar y ajustar el texto inicial para mejorar su claridad, coherencia y precisión. Para hacerlo correctamente en la revisión, pues te recomiendo uno. Primero, tomar un descanso. Una vez que ya lo escribiste, toma un descanso, deja reposar el borrador antes de revisarlo para que tengas una nueva perspectiva. Lee con atención, busca coherencia, corrige errores y solicita sobre todo la retroalimentación. ¿Qué quiere decir? Pues que pidas a otros que lean tu texto para obtener diferentes puntos de vista y detectar posibles mejorías. ¿Ok?
Aquí dentro de la revisión, perdón, pues puedes definir si el texto cumple con los objetivos que se plantearon al momento de iniciarlo, cuáles objetivos o a qué responden, pues principalmente a las preguntas que nos hicimos, ¿de acuerdo? Si el orden es el adecuado, si necesitas algún título o subtítulo, etc. Todo es con el fin, en cuanto a la revisión, de asegurar la coherencia y cohesión del texto. ¿Qué es cohesión? Pues que el texto esté relacionado, cada párrafo esté relacionado con el tema principal, no salirse del contexto o de lo que quieres dar a entender en tu texto, ¿verdad? Porque muchas veces estamos hablando y de repente terminamos hablando de otro tema. Entonces, tiene que haber cohesión, o sea, que esté relacionado sobre todo cada párrafo que estés escribiendo. Luego tenemos el paso número 4, que es la reescritura. Y en la reescritura del primer borrador, pues es el proceso de revisar, modificar el texto para mejorar su calidez, fluidez y efectividad. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, aquí en revisión nada más lo vas a revisar, o sea, como tal, no vas a hacer cambios. En la reescritura vas a agregar los cambios que viste al momento de realizar la revisión, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacer una reescritura correctamente? Pues bueno, yo te recomiendo, pues bueno, enfocarte en el contenido. Aquí puedes evaluar y ajustar la escritura, claridad y coherencia del texto, simplificar y eliminar redundancias. Las redundancias son lo que se repite constantemente, este, o informaciones innecesarias y hace el texto que sea de una manera más directa, sin tanto rollo, pues, como dicen. Ajustar el estilo y el tono. Aquí te vas a asegurar de que el estilo sea apropiado para el propósito y el público al quien va dirigido el texto, ¿ok? No es lo mismo cuando escribimos, las palabras no son las mismas cuando vamos a realizar un escrito de investigación científica, un cuento para niños, una noticia. ¿Sí me explico? A eso se refiere el, el texto, el contexto en sí de a quién va dirigido ese texto. Eh, Varía la redacción, o sea, reescribe frases para evitar repeticiones y mejorar el ritmo. ¿Ok? Consulta el objetivo. Revisa si el texto cumple con el propósito original y realiza ajustes según sea necesario. Y después de la reescritura pasamos al estilo. En esta última parte, aquí debes checar el escrito refleje sobre todo tu personalidad y al mismo tiempo que respeta al público al quien va dirigido. Si ves que falla en algunos de estos dos puntos, pues puedes regresar y reescribir parte del texto. ¿Qué se refiere el estilo? Pues se refiere a la manera de hablar o de escribir peculiar de cada persona y que depende de su personalidad propia, o sea, de quién está realizando ese escrito. ¿Ok? Los escritos deben reflejar tu personalidad y tu manera de ser. Hay muchas maneras de decir las cosas, pero siempre hay que respetar las reglas ortográficas y de redacción. Nunca copies de otros autores. Recuerda siempre el respeto hacia el público al que va dirigido tu escrito. Ok. Unos puntos que tenemos que tener en cuenta en la organización interna de nuestro texto. Dice, al momento de redactar un escrito es importante tomar en cuenta la manera en que organizamos nuestras ideas, lo que sentimos al escribir y sobre todo lo que queremos transmitir. Para eso hay que tener de base dos cosas: conocernos a nosotros mismos y nuestras fuentes de inspiración. ¿Qué es conocernos a nosotros mismos? Pues aquí es fundamental para ser un buen escritor. En pocas palabras, se trata de entender tus propias experiencias, valores y emociones, lo que te permite escribir de manera auténtica y profunda. ¿Ok?
Esto nos ayuda a no perder el piso y no ser tampoco muy ambiciosos cuando apenas comenzamos a escribir. Recuerda que escribir novelas, cuentos, etcétera, se aprende de poco a poco. Lo más importante es la experiencia. Ay, ok, perdón, aquí se me pasó. Ah, ok, ya vieron casi todo de lo que nos falta. Y seguimos con nuestras fuentes de inspiración. ¿Ok? La inspiración es el impulso creativo que te motiva y guía en el proceso de escribir. La inspiración se puede practicar manteniendo una rutina de escritura constante, explorando nuevas ideas, nuevas experiencias y cultivando la curiosidad. ¿Ok? Es importante estar siempre con los ojos bien abiertos cuando estamos, obviamente, despiertos, pero igual de importante tener también la mente abierta. Nunca sabemos de dónde nos va a llegar la inspiración, ¿de acuerdo? A veces llega de una situación de la vida cotidiana, incluso cuando dormimos y soñamos, nos puede llegar una inspiración. Organización externa, pues son los materiales y el orden. Algunos materiales que es recomendable tener a la mano mientras escribimos, pues un diccionario, utensilios para marcar, o sea, marcadores, plumas. Otras herramientas pueden ser borradores, clips, grapas, un espacio creo que es sobre todo muy importante, soportes para reunir o unir información y redactar, hojas, cuadernos o algo semejante que nos permita tener a la mano en donde apuntar las ideas que pueden ir surgiendo. El orden. Es muy recomendable desarrollar un cronograma en el que se especifiquen los tiempos destinados a cada etapa, ¿ok? Además del tipo de escrito que se llevará a cabo, eh, los siguientes puntos. La extensión para lograr ordenar nuestras ideas dentro del margen solicitado y evaluar el tiempo que nos llevará a hacerlo. El tono y el público objetivo. Saber a quién dirigiremos el escrito también nos va a orientar para un mejor desarrollo y el tono que será mejor. ¿Será algo cotidiano o es un trabajo académico o profesional? Yo digo que eh, a veces es, o sea, un tipo de escrito también que hacemos cuando llegamos a escribir diarios o a apuntar cosas que nos pasan, pues es de lo cotidiano, ¿verdad? Y de ahí pues se pueden lograr muchas, como decíamos, muchas inspiraciones. Ok. Separar las ideas en primarias y secundarias y otras categorías al iniciar un escrito es muy conveniente. En esto nos ayuda, por ejemplo, una idea principal. Dice, desde esa idea principal puedes explorar referencias, materiales de apoyo y preguntarte sobre el objetivo de tu escrito. Establecer las ideas secundarias que parten de la idea principal, tratan de explorar más a fondo la idea principal, complementar y apoyar el objetivo de la redacción. Y cuidar los elementos de la redacción, pues bueno, esos los vamos a ver más adelante. ¿Ok? Eh, Ejemplo, puedes acomodar las ideas en forma de mapa conceptual o mental, o en un cuadro sinóptico, o en cualquier organizador que te sea más fácil crear. Idea principal es la que está así de azulito, y pues bueno, aquí hay ideas secundarias, ¿verdad? Sobre el tema, o sea, de lo que tú vas a querer, esto estamos hablando de lo que tú vas a querer escribir. ¿Qué idea tienes? Bueno, aquí es una forma de esquema, acomodar tus ideas en una forma de esquema. Lo importante es que organices las ideas de forma clara y lógica. Ok, y ahora sí, pasamos a los tipos de escritura, una clasificación de Casani.
Escritura personal, pues su objetivo consiste en exponer intereses personales y estos son escritos más informales e íntimos. Ejemplo, como me adelanté un poquito, como les había dicho, un diario personal, cuadernos de viaje, apuntes de lluvia de ideas, ¿de acuerdo? La escritura personal, pues es un estilo de escritura que pues, nos ayuda a reflejar las experiencias, pensamientos, sentimientos y perspectivas individuales del autor. Puede ser de Este tipo de escritura suele ser subjetiva y puede incluir diarios, cartas, ensayos personales, memorias y blogs. Se centra en la voz única del escrito y en compartir aspectos íntimos o reflexiones sobre su vida. Escritura creativa. Esta es un enfoque literario que se centra en la expresión original y la imaginación para crear textos que van más allá de de la mera comunicación informativa. Este tipo de escritura incluye géneros como la ficción, la poesía, el teatro y el ensayo creativo. Este satisface la necesidad de crear y expresarse. Tiene una especial atención al lenguaje, ejemplos, poemas, mitos, ensayos, canciones, novelas. Escritura persuasiva, ¿ok? Su propósito es influir y hacer que la gente tome decisiones. Ejemplo, puede ser textos publicitarios y propagandismo. Escritura funcional se lleva a cabo con el propósito de comunicar, informar y estandarizar la comunicación. Es un estilo frío pero cortés. Ejemplo, pues cartas, invitaciones, contratos, felicitaciones, resumen. Todos los ejemplos que estamos diciendo aquí, si al momento de tú hacerlos estás realizando una escritura, ¿de acuerdo? Por más sencillos que se vean, es una escritura, es un texto, estás escribiendo, estás desarrollando tus escritos. Entonces, cualquiera que quieras realizar, la manera correcta es seguir los pasos que vimos anteriormente, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tenga una coherencia, para que tenga para que esté bien enfocado hacia lo que tú necesites expresar. Escritura expositiva. Con esta forma de escritura se explora y presenta información, principalmente se utiliza en ámbitos académicos y laboral. Ejemplo, informes, exámenes, manuales, ponencias. Propiedades de la redacción. Zarzar indica que un texto es cualquier enunciado mediante el cual una persona pretende comunicar una idea o mensaje, ¿ok? Ya que y este ya puede ser de forma oral o escrita. Y tiene dos tipos de propiedades, superficiales y profundas. Las superficiales, las reglas de ortografía y puntuación. Y las profundas, adecuación, coherencia, cohesión, autonomía y unidad. Propiedades profundas que dijimos, adecuación, coherencia, cohesión, autonomía y unidad. Vamos con la unidad. Implica que un texto debe tener unidad en sí mismo. Viene dada por la idea o el mensaje que quiere transmitir. Se cumple cuando una idea o mensaje se logra transmitir completo, total, en un texto. No importa si el texto es corto o largo. Si al leer el texto se logra comprender una idea de principio a fin, se logra el objetivo de unidad. ¿De acuerdo? Tiene que ver pues básicamente con que nunca pierdas el hilo de la historia, que no tengas que regresarte una y otra vez varias páginas atrás para entender lo que estás leyendo en ese momento. Y bueno, aquí hay un ejemplo. La coherencia. Dice, de acuerdo de la Real Academia Española, coherencia es la conexión relacionada o unión de unas cosas con otras. ¿Ok?
La coherencia se refiere a la calidad, de estar claramente organizado y conectar de manera lógica. Un texto coherente fluye de manera natural y las ideas están interrelacionadas de forma que el lector pueda seguir el argumento o la narrativa sin dificultad. En resumen, la coherencia asegura que el texto se entienda fácilmente y que el lector pueda seguir el hilo del argumento o la narrativa sin esfuerzo. Si no existe coherencia entre estas partes, la idea, lo ideal, perdón, la idea o mensaje no se entenderá claramente. Aquí hay un ejemplo o un ejemplo de texto con coherencia, ya lo pueden ir checando o me imagino que ya lo checaron. Y luego tenemos lo que es la cohesión. Este, la cohesión se refiere a la manera en que las partes de texto están unidas de manera fluida y clara, utilizando diferentes mecanismos lingüísticos para asegurar que las ideas se conecten de manera efectiva. La cohesión ayuda a que el texto no solo sea comprensible, sino también coherente y bien estructurado. ¿Ok? La cuestión es la fuerza que tiene esa relación, es decir, un texto puede tener coherencia, conexión entre sus partes, pero tal vez esa conexión es leve. Diríamos que tiene baja cohesión, ¿de acuerdo? La intención es que un texto tenga una profunda conexión, diríamos entonces cohesión fuerte. Luego tenemos adecuación. La, perdón. La adecuación se refiere a la capacidad del texto para ajustarse adecuadamente al propósito, ¿ok? Al público y al contexto en el que se presenta. En otras palabras, un texto adecuado es aquel que es relevante y apropiado para la situación. Si piensas en escribir un texto para niños y niñas de 5 años, probablemente usarías cierto tipo de palabras, cierto tipo de ideas, incluso pensarías en apoyos gráficos, distintos a que si escribes para un público de 15 años o personas adultas. Esa es la adecuación. Por ejemplo, dice aquí dos palabras clave. Hablas igual, dos preguntas clave, perdón. ¿Hablas igual en tu trabajo que con tu familia? Pues yo creo que no. ¿Hablas igual con tus amistades que con tus padres o madres? Pues a veces omites palabras que sabes que no que te vayan, ya pues ya somos adultos, ¿verdad? No porque nos vayan a regañar, quiere decir que no las vayamos a hacer, muchas veces pues es por respeto, ¿verdad? Entonces, la adecuación es las palabras que usamos dependiendo, bueno, según las preguntas en el contexto en el que estamos, pero en una redacción, pues a quién va dirigido el escrito, ¿verdad? ¿A qué tipo de público va dirigido? Pues ahí hacemos la adecuación. Y aquí viene un ejemplo. Y sigue por último, es la autonomía. A ver, este se refiere a que un texto debe ser suficiente en sí mismo para comunicar el mensaje que se quiere transmitir. Es importante no sacar de su contexto un escrito, así es posible identificar la autonomía. La autonomía se refiere a la capacidad del escritor para desarrollar y expresar sus ideas de manera independiente y original sin depender excesivamente de fuentes externas o directrices estrictas. La autonomía en la redacción implica que el escritor tiene control y libertad para estructurar, organizar y presentar el contenido de acuerdo a su propio criterio. ¿Ok? Muy bien, bueno, ahí hay un ejemplo, ya lo leen un poquito más.
Recuerda que para desarrollar un texto de calidad es necesario que cumpla con todas las propiedades de la redacción: unidad, coherencia, cohesión, adecuación y autonomía. Se aprende a leer leyendo, se aprende a escribir escribiendo. Ok. Em, Ahorita no les quise poner las lo que les pongo de repente para que ustedes aprendan un poquito más los conceptos o una forma de estudiar los conceptos, porque pues quería ver primero el tema, no quería llegar y ponerles luego un juego de los que hacemos. Entonces, el juego de estos conceptos va a quedar pendiente para la siguiente semana. Así que para esta semana, si les interesa repasar todos estos conceptos, eh, hay que estudiarlos, repasarlos para la siguiente semana. Les voy a poner las preguntas sobre este tema. ¿De acuerdo? Ahora, permítanme tantito, déjenme ver si tengo aquí unas preguntas. Ok, sí están. En la plataforma aparece un apartado que dice preguntas de repaso. Ok, las clases del miércoles siguen igual, a la misma hora, este, que es pues, a la hora que ha sido siempre. Déjenme, les confirmo, lo que pasa es que tengo otras materias y de repente se me va. Ahí voy. Las clases de los miércoles es a la misma hora, sigue siendo a las 7 p.m., ¿ok? A una compañera me pregunta en el chat. Muy bien. A ver, permítanme. Ahí voy. Muy bien. Para repasar estos conceptos que vimos ahorita, ahí en la plataforma viene preguntas para repaso y estudio de la sesión 3. Son preguntas que al momento de ustedes contestarlas, al final les da la respuesta y los puntos que sacaron. Esta no les implica como tal una puntuación, pero sí les sirve de repaso. Entonces, no van a ser las mismas preguntas que les voy a poner en la actividad que hacemos en las clases, pero les va a servir de repaso para los conceptos. Como aquí dice, ¿qué se debe de hacer durante la etapa de revisión en un texto? Y pues aquí ya pones tú una de estas 4 respuestas. ¿Ok? La tarea, ok, la voy a retomar. Permítanme tantito.
La tarea es un mapa conceptual. Y bueno, permítame. Ok, ya estoy abriendo aquí el documento. ¿Qué es? Pues realizar un mapa conceptual sobre los diferentes tipos de escritura. ¿De acuerdo? Vamos a poner la introducción. ¿Qué va en la introducción? Pues bueno, es tu idea, tu punto de vista con tus palabras, lo que piensas del tema que vimos. Dice mínimo 500 palabras, pero la verdad es que no tienen que ser 500 palabras. Eso sí, si por ejemplo me pones solamente 2 renglones, pues sí, ¿verdad? Pues ahí no te lo voy a tomar como punto. Pero si me pones un párrafo considerable de, no sé, unos 6, 7, 8 renglones, pues bueno, no voy a contar palabra por palabra, que sí pudiera contarlas, ¿verdad? O sea, está aquí en el formato, se puede ver cuántas palabras escribiste, pero no, pues no lo voy a hacer. Simplemente, pues tampoco me vayas a escribir 2 renglones, ¿verdad? A veces en conclusiones, en otras materias, en otros tetras, en conclusiones me ponían, el tema me pareció muy interesante. Y ya, esa era la introducción, perdón, en la introducción. Esa era la introducción y pues no debe ser así. En la introducción, pues sí, debes de tirar tu rollo, como dicen, ¿no? O sea, eh, ¿qué piensas del tema? ¿Qué te pareció? Si lo usas en la vida diaria, si estás realizando algún tipo de escrito, ¿cómo lo llevas en tu cotidianidad? O sea, algo. Vamos a hacer el mapa. Y luego las conclusiones, pues va a ser lo mismo, una forma de dar este cierre a esta tarea. Eh, ¿Qué aprendiste? ¿Qué conceptos se te hicieron interesantes? ¿Qué conceptos vas a poner de ahora en adelante en práctica? ¿Qué te gustaría saber más del tema? O sea, algo así, ¿no? O sea, no solamente 3 palabras, 3 renglones o 3 palabras. Dichas referencias bibliográficas, bueno, si tú investigaste un poquito más sobre estos conceptos, pues hay que poner las referencias bibliográficas, de dónde los sacaste, ¿ok? No nada más, traten de no limitarse nada más en lo que vieron en la presentación y ya, y copiar y pegar lo de la presentación, pues no. En internet hay muchas formas de describir la misma palabra de diferentes maneras, el mismo concepto de diferentes maneras. Entonces hay que investigarlo un poquito. Que a lo mejor sí va a ser lo mismo que vas a encontrar, sí, pero al final de cuentas yo siempre he dicho que esta materia está muy relacionada con la materia de metodología de la investigación. Entonces, más adelante en quinto tetra, pues vas a tener que investigar, ya no nada más es copiar y pegar. Entonces investiguen un poquito, aunque ya tengan ahí la presentación y los conceptos, pues pueden investigar. Digo, al final de cuentas, de dónde creen que yo saqué esas definiciones? Tengo que investigar en internet, aprovechar que en internet está todo a la mano, siempre y cuando sabiendo de dónde viene esa información. Esas son las referencias bibliográficas. Este formato, o sea, pueden hacer aquí el formato. Algunos me dicen, maestra, ¿cómo hago un mapa? O sea, bueno, pueden hacer mapa escrito, o sea, en una hoja, tomarle foto y ponen la imagen
aquí en esta diapositiva. O sea, hay muchas maneras de ingeniárselas, ¿no? A mí me sale mejor en Canva, bueno, hazla en Canva. A mí me sale mejor en otro tipo de presentación, hacerlo y mandárselo en PDF. Perfecto. Maestra, yo no tengo computadora, pero puedo hacerlo a mano y mando las fotos. Puedes hacerlo a mano, la introducción a mano, el mapa conceptual a mano, la conclusión. Mandas la foto que se vea bien y la subes en un archivo de Word, copias y pegas la imagen. ¿Sí? Hay muchas maneras. No voy a quitar puntos solamente porque no la hagas en presentación así como la que te estoy mandando, pero sí voy a quitar puntos pues si no tiene una introducción pues aceptable, una conclusión y las referencias. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna duda sobre este tema. Nada. Dice que son imágenes. ¿Cómo, Ingrid? Ah, ok. Sí, o sea, es que algunos me dicen, maestra, a mí se me dificulta la computadora porque o no le sé muy bien o no, no tengo el acceso a la computadora o estoy trabajando, no sé, ¿verdad? Puedes hacerlo a mano y tomas la foto y nada más subes al Word, pegas la imagen del mapa conceptual, la imagen de lo que escribiste a mano, no sé, o sea, eh, hay muchas maneras de hacerlo. No, no se me estresen. Ah, ok. Ah, sí, 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 perdón, ya vi. Sí, puedes agregar una imagen. Es lo más recomendable. Eso realmente no lo voy a como tal calificar, pero si tú me estás haciendo la presentación en escrito, pues yo voy a entender que se te complica, obviamente, agregar una imagen, ¿verdad? Porque me estás mandando el escrito con foto. Ahí pues no hay tanto problema. Pero si eres más tecnológico y puedes hacerlo, pues creo que una imagen pues va a darle vista. ¿Imagen de qué? Pues de un ejemplo de esa imagen. Por ejemplo, aquí te los muestro. Si estás haciendo tu mapa conceptual y déjame, se los pongo aquí. Estás haciendo tu mapa conceptual y estás hablando de escritura creativa, ¿ok? Pones la definición, un ejemplo de estos que vayas a utilizar. Pones un poema y puede ser el ejemplo del poema, lo escribes o la imagen de un poema. O sea, a eso me refiero. No todos a lo mejor van a llevar imágenes, pero por ejemplo, si te fijas en mi presentación, hay imágenes, ¿sí? Imagen de una escritura funcional, un ejemplo como ejemplo, vaya. Aquí, pues bueno, escritura creativa, pues en sí no encontré, no le puse un poema, pero sí le puse una imagen que tiene que ver con un libro habla sobre ese tipo de escritura. Sí, a eso me refiero con imágenes. No sé si haya quedado claro o se te complica un poquito. Ok, Ingrid, perfecto. Muy bien, pues si no hay dudas, damos por terminada esta sesión y nos vemos ahora sí la siguiente semana, si Dios quiere, ahora sí en miércoles, ¿verdad? Y nuevamente una disculpa, pero bueno, aquí ya estamos aquí con el tema. Si no hay nada, pues que tengan un excelente fin de semana y gracias, muchas gracias por conectarse. Bonita tarde.
Bueno, buen día.